Jesús crucificado es mi revelación. La salvación encuentro en la cruz donde murió. Perdón por mis pecados es mi absolución. Cubierto por las aguas, mi pasado entero. Con poder como Él, yo me bautizado, soy nueva creación. Por fe justificado, no hay condenación. Con poder como Él, yo me levantaré, vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré, vivo estoy en Cristo me levanto, declaro tu poder, tu autoridad confieso, te glorificaré, por siempre es tu palabra, tu reino sin final, declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder, nadie roba tu gloria, pues solo tuya es. Tus alabanzas canto, voy a testificar que mi pasado fue con poder como Él. Yo me levantaré, vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré, vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré, vivo estoy en Él. Buenas tardes a todos, Dios me los bendiga. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias por permitirnos compartir con ustedes el consejo de la palabra
de Dios. Y allá en febrero, ¿verdad?, comenzamos esta serie de libros, el libro de Juan. Y esta serie ha sido bastante intensa y ha tenido grandes desafíos para muchos de nosotros. Y esta tarde vamos a retomar esta serie una vez más con la esperanza de poderla terminar ahí a principios de diciembre. Acabamos de terminar la serie por 8 semanas sobre grandes éxitos. Pero esta tarde lo que vamos a hacer es para conectarnos con lo que hemos estado hablando desde febrero. Son 16 mensajes los que se han predicado en estos 4 capítulos de Primera de Juan. Y ha sido una carta, una experiencia extraordinaria, porque lo más importante de esto es qué es lo que dice la palabra de Dios, y lo más importante es cómo podemos aplicar esa palabra que estamos estudiando. Y una de las cosas interesantes sobre esta carta de Juan es que es como una prueba para cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces tenemos preguntas si realmente somos creyentes o no. Bueno, esta carta de Juan es una especie de examen. Y Juan nos presenta, estas son las características, estos son los hábitos, estas son las actitudes que deben de reflejar que eres un hijo de Dios. Entonces, es una serie temática, ¿no? Hemos encontrado los temas importantes para poder compartirlos con usted. Y lo interesante es que en cada mensaje que predicamos, hemos predicado hasta ahora, estos mensajes tienen una frase que es en la que hemos hecho énfasis. Es una declaración de lo que es un verdadero creyente, una declaración o característica de un verdadero creyente. Entonces, esta tarde vamos a ver esas declaraciones. Son 16 declaraciones, son bastantes, porque son 16 mensajes los que se han predicado, pero yo espero que podamos recordar estas declaraciones de lo que es un verdadero creyente, porque ya la otra semana vamos a entrar directamente ya al capítulo 5, que todavía nos falta ahí. Así es que vamos a estar hablando de estas declaraciones para conectarlos como un resumen prácticamente, pero con el fin de que usted y yo podamos recordar lo que ya hemos hablado y lo que viene en el futuro. Al hablar de estas declaraciones o de estas características de lo que es ser un creyente, voy a hablar quizás poquito entre medio, pues son 16, son muchas, así es que quiero hablar un poquito quizás de algunas de ellas, las que considero en este momento más importantes. Todas son importantes, pero más sobresalientes o más importantes. Así que vamos a la primera, que el verdadero creyente, que esta es las declaraciones que se han puesto. El primero es que el verdadero creyente se enfoca en la verdad. Este fue el primer mensaje que predicamos. El verdadero creyente se enfoca en la verdad. Una de las cosas, Juan era testigo ocular de Jesucristo, del ministerio y de la vida de Jesucristo. En la iglesia a la que Juan escribe, a los creyentes que Juan está escribiendo, había un grupo de personas que estaban enseñando un evangelio falso, un evangelio equivocado. Una de las cosas que ellos enseñaban era de que Jesús no tuvo cuerpo humano, o que Jesús no era Dios, y que, en fin, muchas cosas que son nocivas. Y Juan va a tratar este asunto diciendo, hey, yo vi a Jesús. Y esas son las frases que usa el primer versículo, del 1 al 5, son las palabras que usa. Dice, yo lo vi, yo lo contemplé. Dice, y yo lo toqué. Estas frases son fuertes y establecen la base de lo que sigue. Dice Juan,
Hey, Jesús es real. Entonces el creyente se enfoca en la verdad de lo que es el verbo, de que es Jesucristo, y no en falacias, no en mentiras, no en falsedades. Así que el creyente se enfoca en la verdad. La segunda declaración es que edifica su vida en Cristo. Un verdadero creyente edifica su vida en Cristo. Jesús es la vida del creyente, es la vida, es parte de mi vida. Es más, no solamente es parte de algo que nosotros hacemos o algo de lo que nosotros practicamos. No, Jesús es parte de nuestra vida y nuestra vida es edificada en Cristo. Es decir, que el verdadero creyente edifica su vida en Jesús. No la edifica en el sistema de este mundo, no está edificada o basada o fundada en el sistema económico, porque se va a fracasar. El sistema político ese va a colapsar. No podemos basar nuestra vida en el sistema o en el cosmos de este mundo, porque eso va a colapsar. Y si yo pongo mi fe y esperanza y eso, y edifico mi vida alrededor de este concepto, también yo voy a fracasar. Entonces el verdadero creyente edifica su vida en Jesús. La tercera, el verdadero creyente es honesto con respecto al pecado y lo confiesa. Esto es importante. Reconoce en realidad cuánto se nos ha sido perdonado. Esto es importante. El verdadero creyente reconoce que hemos sido perdonados grandemente por el Señor y reconoce el pecado que hay y lo confiesa delante de Dios con una mente dispuesta, en acuerdo con Dios y con la intención y la acción de arrepentirse. No solamente lo reconoce, lo confiesa, pero se arrepiente de ese pecado. Entonces ese es el número 3 que tenemos nosotros, ¿verdad? Que es honesto realmente en cuanto al pecado. No esconde ese pecado, más bien lo presenta y lo confiesa en arrepentimiento. La número 4. Un verdadero creyente guarda la palabra de Dios. La palabra guardar no significa ponerla ahí, significa vivirla. Significa que vive de acuerdo a los estatutos, vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Eso es importante, guarda, vive, se guía por los principios de la palabra de Dios. Así que el verdadero creyente guarda la palabra de Dios. El salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces esa palabra de guardar, practicar, vivir es muy importante y es parte de las características de un verdadero creyente en Cristo. La número 5, camina como Jesús caminó. Y un verdadero creyente camina como Jesús caminó. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo caminó Jesús? ¿Cómo fue la vida de Jesús? ¿Cuáles fueron algunos de esos hábitos que Jesús tuvo en su vida? Primero, una de las cosas que vemos en las Escrituras en la vida de Jesús es que él caminó una vida en santidad. Así que un creyente camina o debe de caminar en santidad. Pero aquí el Juan presenta de que un verdadero creyente camina, por ejemplo, como Cristo caminó. Cristo caminó en obediencia. Fue obediente al Padre. Él no hizo nada por sí solo. Él no trató de hacer las cosas o ejecutar el plan de redención de acuerdo a su propia forma de pensar. Él obedeció, fue obediente, y dice la palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Otra manera como Jesús caminó es que Jesús fue empático, caminó con empatía con la gente, con la necesidad de la gente. Eso es importante en un creyente, de ser empáticos con la necesidad de las personas a nuestro lado. Caminó en compasión. Jesús demostró esto una y una vez más, que Él caminó en compasión. Entonces los creyentes, un verdadero creyente nacido de nuevo,
camina como Cristo caminó, en compasión, en amor. Estas fueron las formas, ¿verdad? Y Él es nuestro ejemplo. Literalmente Él debe de ser nuestro ejemplo de cómo yo debo de conducirme en la vida. Empático con la gente. Por eso servimos a la gente. Por eso servimos a la comunidad. Porque somos empáticos con la necesidad que ellos están. Así caminó Jesús. La otra, número 6. Jesús el verdadero creyente ama a otras personas. El verdadero creyente ama a otras personas. Déjenme hablar un poquito en cuanto a esto también, porque es muy importante. Nosotros estamos rodeados de una comunidad, de mucha gente. Como iglesia estamos aquí rodeados de una gran comunidad. Como personas individuales en nuestros hogares, en nuestras casas, estamos rodeados de vecinos. Y esos vecinos, escúchenme bien, o la comunidad que estamos nosotros rodeados, es una gente que tiene diferentes hábitos, es diferentes pensamientos, diferentes creencias. Se visten diferente, hablan diferente, se peinan diferente. Entonces, este es el tipo de comunidad que nosotros tenemos. Pero un verdadero creyente pone a un lado todas esas diferencias y ama a todas las personas, de cualquier clase de persona, sin importar el color, sin importar el lenguaje, sin importar la cultura, sin importar su trasfondo. Un verdadero creyente ama a todas las personas. Ahora, la número 7 dice, un verdadero creyente nunca deja de crecer. Esto es importante porque como hijos de Dios dice la Biblia que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Entonces, todo lo que crece, todo lo que nace, se supone que debe de crecer. Así que un verdadero creyente, de acuerdo a Juan, está creciendo constantemente, está madurando constantemente, está creciendo en su relación con Dios, está creciendo en relación con otras personas, está creciendo como padre, está creciendo como esposo, está creciendo como creyente. Entonces, un creyente, verdadero creyente, nunca deja de crecer. Es más, sigue madurando, sigue yendo hacia la perfección, a lo que Cristo nos ha llamado. Entonces, un verdadero creyente nunca deja de crecer. Es más, si ha nacido de nuevo, escúcheme bien, se supone que debe nacer, debe de crecer. ¿Verdad? Cuando nace una plantita, por ejemplo, todos esperamos que esa plantita que nació va a crecer. Si tiene los ingredientes necesarios, va a crecer. Es natural el crecimiento. El apóstol Pablo, contemporáneo de Juan, decía que debemos de anhelar la comida sólida, de no quedarnos con leche espiritual. O sea, en otras palabras, no te quedes como un bebé espiritual. Eso es lo que Pablo, contemporáneo de Juan, mencionaba. Entonces, un verdadero creyente nunca deja de crecer y madurar. La número viene siendo 8, número 8, dice que un verdadero creyente ama a Dios más que al mundo. Escúcheme bien, el mundo tiene muchas cosas que son llamativas a nuestros ojos y a veces por esa razón luchamos con el hecho de lo más grande, lo más bonito, lo más brillante, lo más caro, lo más actual. Todos nosotros luchamos con eso no es nuevo, no es ajeno. Pero una de las cosas que hay es que este mundo tiene armado un sistema para arrastrarnos a cada uno de nosotros hacia Él. Y ahí es donde muchos creyentes podemos caer en el error de cambiar nuestras prioridades. Cuando usted y yo cambiamos nuestras prioridades y comenzamos más a coquetear y a darle más tiempo a las cosas de este mundo más que a Dios, entonces ya estamos en un problema. El apóstol Juan decía, estos son los 3 enemigos del creyente o que el mundo nos presenta. Dice que son los malos deseos del cuerpo, la lascivia,
los deseos sensuales y toda esta cuestión. Y luego dice la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. La codicia tiene que ver con estar deseando todas estas cosas y luego habla de la arrogancia de la vida, ¿no? Entonces esos son los tres enemigos que Juan nos presenta a nosotros, de que son los enemigos que nosotros enfrentamos día tras día. Pero el creyente, el verdadero creyente, ama más a Dios que a este sistema de este mundo. Ama más a Dios que al sistema de este mundo, que al cosmos de este mundo. Es importante entender esta parte porque cuando uno empieza a cambiar las prioridades y Dios ya comenzamos a apartarlo, bueno, esto no es una característica de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es aquel que establece que su prioridad, su amor es a Dios y el mundo. Obviamente vivimos en el mundo y con todos estos sistemas, pero nuestro amor, nuestra atención no está hacia el mundo, está hacia Dios. Así que un verdadero creyente ama más a Dios que al mundo. Escúcheme. La número 9. Un verdadero creyente ejerce el discernimiento. Es meticuloso en escudriñar las escrituras, analiza todo. ¿Y por qué esto es importante? Porque un verdadero creyente, especialmente en la cultura que nosotros vivimos y que vivieron ellos en ese tiempo también, donde hay tanta doctrina de hombres, tanta falsa doctrina, nosotros tenemos que, el verdadero creyente es aquel que analiza, escudriña, discierne lo que es falso de lo que es verdadero. Así que el desafío de Juan para sus oyentes era, hay que usar el discernimiento. El discernimiento es un don de Dios también. Dios te ha dado capacidad, Dios te ha dado inteligencia para poder discernir lo que es falso y de lo que es verdadero. Porque los primeros oyentes de Juan, la audiencia a la que Juan escribe, este era uno de los problemas que ellos tenían. Habían doctrinas falsas, había gente que venía en el nombre de Jesús, habían personas que venían hablando muy bonito, con un buen argumento, pero al final eran falsos. Entonces, un verdadero creyente ejerce su discernimiento, analiza, sopesa las doctrinas, si son falsas o no, y las sopesa de acuerdo a la palabra de Dios. El número 10, el verdadero creyente llega a ser como Jesús. Esa es la meta. Es más, la predestinación tiene que ver con el llegar a ser como Jesús es. El parecernos más a Él. El verdadero creyente anhela, busca, vive en la vida pareciéndose, buscando parecerse más a Jesucristo en la vida. Esto es importante porque, mire, estamos rodeados de un mundo que se supone que odia a los creyentes, odia a la iglesia, pero a veces no odia a Cristo. Entonces, si una sociedad no rechaza a Cristo o no odia a Cristo, entonces seamos como Cristo. El verdadero creyente entonces llega a ser como Jesús. Y ya hablamos un poquito de sus características. La número ejerce tus discernimientos, o sea, llega a ser como Jesús. La otra es, y viene siendo creo que la número 9, la número 11 prácticamente, dice, no practica el pecado. Esta fue un tema muy complicado, porque ya el pecado es algo que ya es personal, no es una situación que debemos lidiar personalmente entre usted y Dios, entre yo y Dios. Pero la palabra clave que usamos en esta declaración de lo que es un verdadero creyente, que no practica el pecado, era la palabra permanecer. Permanecer, lo que significa que no es una práctica habitual. No es una práctica habitual.
o premeditada. O sea, en otras palabras, que sabe lo que está haciendo y lo continúa haciendo. Permanece haciendo el pecado, lo que ofende a Dios, lo que va en contra de Dios. Así que un verdadero creyente no practica como parte habitual el pecado, no permanece en él sabiendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es muy importante cuando venimos a entender de que no practica, no tiene ese hábito de estar viviendo en el pecado, practicando el pecado. La otra, la número 12, dice que supera las dudas. En esto es importante porque parte de lo que tratamos en este mensaje que hablamos de el verdadero creyente supera las dudas. Nosotros es normal tener dudas. Podemos tener dudas de si Dios es el creador, podemos tener dudas si realmente Dios va a ayudarme. Las dudas son incluso parte de la realidad. Todos los discípulos tuvieron dudas. Tomás tuvo duda y todos los discípulos dudaron si realmente Jesús era el Mesías, así que la duda no es un problema. Hay dudas que son en relación al desconocimiento de la palabra y eso quizás podemos darle una respuesta satisfactoria, pero hay dudas que son quizás por la experiencia que has tenido tanto en la iglesia o has tenido quizás con tu padre o con tu madre, que no ha sido una buena relación y siempre vas a relacionar a Dios con la experiencia que has tenido. La otra viene siendo una duda espiritual. Entonces, esta sí es más seria porque es probable que si tienes esta duda y es en relación a lo espiritual, quizás es porque no tienes una relación con Cristo todavía. En otras palabras, no has depositado o no hemos depositado nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador de la vida. Así es que, pero el creyente supera esas dudas, conquista esas dudas porque empieza a pensar de que realmente es Cristo el que le ha salvado, es Cristo que le sigue sosteniendo. Ahora, número 13, dice que es guiado por el Espíritu Santo. Un verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, contemporáneo de Juan, en Gálatas hablaba de que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Se nos ha dado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo vive en ti, no es parte de ti, Él vive en ti. Y debería ser el que guíe nuestra vida. Entonces un verdadero creyente es guiado por el Espíritu Santo, busca su guianza, se somete a su guianza. Yo sé que una de las luchas que nosotros tenemos es que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y el apóstol Pablo decía que muchas de las veces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, que cuando el Espíritu Santo quiere ayudarnos a guiarnos en decisiones, guiarnos en esto y en aquello, realmente no le damos la oportunidad y lo entristecemos. Así que un verdadero creyente es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. La número 14. El verdadero creyente acepta el amor de Dios. Entiende que Dios le amó primero. No es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y acepta ese amor de Dios por Él, lo recibe, lo atesora y lo vive de tal forma. Así es que acepta, el verdadero creyente es aquel que acepta el amor de Dios. El verdadero creyente, y esta es la número 15, sabe lo que cree. El verdadero creyente sabe lo que cree. En otras palabras, un verdadero creyente, sus bases de lo que cree es porque conoce las Escrituras. Conoce la base escrituraria para lo que él cree. Si decimos que Cristo, si creemos en Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, es porque conocemos, ¿verdad?
intelectualmente también, pero conocemos lo que Cristo hizo por nosotros y quién Cristo es. Por ejemplo, si yo creo que Cristo perdonó mis pecados, es porque Cristo vivió una vida sin pecado. Entonces yo conozco lo que dice la Escritura acerca de Jesús y que fue el único, escúcheme bien, que cumplió las demandas de Dios para poder ser el Salvador. Porque una persona que haya pecado no puede ser Salvador, no puede morir por los pecados de las personas porque tiene pecado, ha pecado. Entonces, la Biblia dice que Jesús vivió una vida sin pecado, lo cual lo hace, lo capacita o lo autorizó para morir por los pecados de los demás. Así que el verdadero creyente conoce lo que cree, sabe lo que cree, no se deja guiar por falacias y por lo que aquel dice, por lo que aquella dice. Es más, usa la Escritura como base para lo que cree. La número 16, y creo que es la última. Esto es importante porque dice, hablamos de que el creyente no tiene temor. El verdadero creyente no tiene temor. Vivimos en una vida, recuerde que en lo que estamos rodeados nosotros de un sistema político, hoy en día con la pandemia, hay muchas cosas a las cuales quizás podemos tenerle temor. Pero Juan dice en su carta que el verdadero amor echa fuera el temor. También Juan decía que el capítulo 4 decía de que nosotros, es más grande el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Entonces el creyente, el verdadero creyente, no tiene temor del futuro, no tiene temor del juicio de Dios, versículo 17 y 18 del capítulo 4. No tiene temor del juicio de Dios. Y sí, es importante entender esta parte porque hay varias razones quizás por las cuales una persona puede tener temor o miedo del juicio de Dios. Una de esas es probable que quizás no está viviendo una vida de acuerdo o en línea con lo que dice la Escritura y tienes temor de que el día que llegues con el Señor vas a ser avergonzado, vas a ser rechazado. Hay temor en eso. Pero hay un temor que está basado y quizás la base de ese temor del juicio de Dios. Recuerde que todos nosotros vamos a pasar por el juicio de Dios. Eso está establecido así. Hebreos dice a 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El temor al juicio de Dios es porque ya sea que lo sabes intelectualmente o hay eso en tu vida, en tu corazón, y tú sabes que hay un cielo y hay un infierno. Entonces el temor a veces es inseguridad también, a veces es desconocimiento también. Pero el temor principal a veces es porque espiritualmente tú sabes que no has nacido de nuevo. Y yo también tuviera temor del juicio de Dios si yo no he nacido de nuevo, si yo no le he dado a Cristo mi vida, si yo no he confiado mi vida en Cristo para mi salvación. Yo también tuviera temor de ese día del juicio, y ese día va a venir. Entonces el verdadero creyente no tiene temor del juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque está seguro de que Cristo murió por él y que le ha salvado, le ha dado vida eterna. Y la salvación depende de Dios, está en la mano de Dios, no depende de tus acciones o de mi comportamiento, depende estrictamente de Dios. Entonces, el verdadero creyente no tiene temor, no hay temor del juicio de Dios, porque sabe que tiene un abogado que es Jesucristo. Sabe que ya ha sido justificado de sus pecados, que ha sido declarado justo de sus pecados por el sacrificio de Jesús. Entonces el verdadero creyente no tiene temor del futuro, no tiene temor del juicio de Dios. Pero si usted tiene temor del juicio de Dios, yo le animo que analice este asunto. ¿Por qué tienes temor?
Quizás no estás seguro de tu salvación, quizás no le has recibido como Señor y Salvador de tu vida. Así que estas son las 16 declaraciones de lo que es un verdadero creyente. El pasaje, para que ustedes quizás puedan estudiarlo para la próxima semana, el pasaje que vamos a tratar es el 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 13. Es el pasaje que vamos a usar la próxima semana. Y habla dice el versículo, dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos, importante, sus mandamientos, y en estos no son difíciles de cumplir. Eso es el versículo para la próxima semana. Así que espero que al haber recordado estas frases, estas declaraciones, estas características de lo que es un verdadero creyente, nos motive a nosotros a seguir adelante, a creciendo, amando, siendo empático con la gente. Así que espero que haya sido de bendición. Si tienes preguntas, no dude en llamarme. Le amamos en Cristo, queremos lo mejor para usted, y en cualquier lugar que nos escuche, estamos seguros de que Dios va a guiar tu vida y Dios va a cambiar y transformar nuestras vidas en un verdadero creyente. Así que déjenme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta tarde por estas características que tu palabra nos presenta, estas declaraciones de Juan sobre lo que es un verdadero creyente bajo el estándar de Dios, bajo el estándar de la palabra de Dios. Te damos gracias, oh Dios, porque nos certifica, nos prueba quiénes son los verdaderos creyentes. Así que ayúdanos a analizar estas declaraciones, y si algo no está en línea con nuestra vida de estas declaraciones, ayúdanos a analizarlas y hacer ajustes para la vida nuestra y para el beneficio de los demás también. Lo ponemos en tus manos, te amamos y gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga. Buenas tardes.